Pues otra entrega más del programa Callejeando, otro día más en las calles de la ciudad y disfrutando por supuesto de la pequeña historia que tiene cada una de estas vías que componen la ciudad de Melilla. Hoy estamos en la calle Sor Alegría, una calle céntrica, como pueden comprobar, con muchísimo tráfico, pero que tiene y muestra la vida de esta ciudad, la vida de Melilla, que bulle a la hora en que grabamos este programa. A mí me gustaría, está con nosotros Manuel Cuenca, como todos los martes, empezar por una pregunta que yo creo que se han hecho muchísimos de ustedes acerca de la calle Sor Alegría. ¿Por qué se llama así la calle Sor Alegría? ¿Esto era un apodo? ¿Qué era, don Manuel? No, no es un apodo. Bueno, perdón, ante todo, buenas tardes. Esta calle se llama Sor Alegría en honor de una religiosa que se llamaba Sor Alegría de Jesús, que no es como la famosa película de Sor Citroën, ¿no? Que era la monjita que ella llevaba con el Citroën por ahí. Sor Alegría de Jesús nació en Aldea Dávila, un pueblecito de la provincia de Salamanca, que además es muy famoso porque tiene una gran presa hidroeléctrica. Creo que es la presa más grande que hay en España. Y esta mujer nació en 1880, murió en 1960, murió por lo tanto con 80 años. De esos 80 años de su vida, 58 los dedicó a la vida religiosa y de esos 58, 54 permaneció ininterrumpidamente en Melilla. Dedicada a la enseñanza y a otras muchas más cosas, tuvo el honor y el privilegio de que esta calle, en cuanto se construyó, se le dio su nombre, y entonces ha sido una de las pocas personas que ha vivido en Melilla, ha vivido además en la calle que llevaba su nombre. Creo que es un dato muy curioso que conviene señalar y resaltar. Señor Cuenca, ¿a qué vino Sor Alegría tan joven a Melilla? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a Melilla a esa temprana edad? Pues sí, efectivamente, Sor Alegría llegó aquí muy joven, a la edad de 26 años. Llegó en el año 1906 y traía el encargo de su orden, porque ella pertenecía a las hermanas terciarias franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, un nombre muy largo. Traía el encargo de fundar aquí una capilla y además de ver las posibilidades que había en esta ciudad para que esa orden se dedicase a la enseñanza. Efectivamente, consiguió la cesión de unos terrenos. A fines de 1906 ya estaba funcionando la capilla y me digo que consiguió la cesión de unos terrenos y con la colaboración del arquitecto don Enrique Nieto, pues se construyó poco a poco este colegio que todos conocemos, que es el Colegio del Buen Consejo. Por razones de este tráfico que estamos soportando aquí en estos momentos, hace algunos años la orden, con muy buen criterio, decidió construir un nuevo centro, mucha más amplitud, con muchas mejores condiciones, en la carretera de Farjana, y este viejo y antiguo centro, construido en el centro de Melilla, y que además es uno de los edificios más emblemáticos, tanto de Enrique Nieto como de la propia ciudad, los adquirió el ayuntamiento, y en él, como todos ustedes saben, pues está montado el Centro Cultural Federico García Lorca. Y curiosamente, por ese colegio empezaron dando clases 4 hermanas, entre ellas la propia Sor Alegría, que luego fue nombrada directora del centro. Pues por ese colegio han pasado todas las chicas de Melilla, de familias de posición media y alta, y además que desde siempre allí han estudiado conjuntamente chicas de todas las religiones que hay en nuestra ciudad, cristianas, musulmanas, hindúes, hebreas. Por lo tanto, creo que ha sido un magnífico ejemplo de integración para la educación, ese colegio, como digo, tan emblemático y tan querido en nuestra ciudad. ¿Fue entonces quizás su dedicación a la enseñanza lo que finalmente le valió el cariño de los melillenses, señor Cuenca? Pues sí, indudablemente el cariño que los melillenses le tenían a Sor Alegría estaba motivado no solo por su dedicación a la enseñanza, sino también por un hecho muy curioso que ocurrió en la campaña de 1909. La cantidad de heridos que se produjeron en aquella campaña hizo que el antiguo Hospital del Rey, que había en Melilla la Vieja, quedase rápidamente desbordado y hubo que habilitar pues todas las casas de la ciudad, los grandes edificios como eran el Casino Militar, el Teatro Alcántara, todo eso que estaba situado en Melilla la Vieja. Todos los edificios grandes que había hubo que convertirlos en hospitales y por supuesto también los colegios. Como la campaña se inició en julio de 1909, el colegio estaba de vacaciones y las hermanas se ofrecieron para cuidar heridos. Estuvieron actuando en lo que era lo que hoy se llama Residencia del Alto Comisario, donde está instalado el gobierno militar. Entonces era el edificio del teatro, perdón, el Teatro Alcántara. Y su labor fue magnífica y además la fama de Sor Alegría
le viene dada porque en aquella campaña hubo un soldado que recibió gravísimas quemaduras en un brazo y los médicos pues no se lo podían curar y estuvieron a punto de amputárselo. Sor Alegría, que cuidaba a aquel chaval, se compadeció del mismo y le rogó a Dios y a los médicos que no le amputasen el brazo. Para podérselo curar, la propia Sor Alegría pues dejó que le sacaran trozos de piel y de carne de su propio brazo para injertárselo al soldado, y gracias a esta acción pues este chico salvó el brazo. Hay que significar que aquella operación se llevó a cabo en el Hospital Militar del Dóker, pero no el del Dóker que conocemos ahora, sino uno que provisionalmente se instaló al principio de la campaña, justamente al final de la calle esta, donde está la plaza de Torres Quevedo. Y aquel hospital se llamó Hospital del Buen Acuerdo. De hecho, hasta hace poco la farmacia militar ha estado en esa zona y se llamaba Farmacia Militar del Buen Acuerdo. Y aquella intervención ya se efectuó en el año 1910 y realmente pues fue bastante... Bueno, eso fue lo que realmente le dio la fama a Sor Alegría, no solo como educadora, sino como persona bondadosa que incluso puso en peligro su vida para salvarla de aquel chico. Me imagino, por tanto, que las campañas de Marruecos enturbiarían muchísimo e incluso convulsionarían la vida escolar de la ciudad. Pues sí, la verdad es que aquella campaña afectó bastante a la vida escolar de la ciudad, porque hay que tener en cuenta que los únicos colegios que existían eran el colegio de la calle Alta del del pueblo, de Melilla la Vieja, el colegio del Buen Consejo, fundado en 1906, y el colegio de La Salle, que estaba en construcción. Entonces hubo que recurrir a todos estos centros escolares para convertirlos en hospitales. Además estaba también en construcción posteriormente, cuando la campaña de 1921, en la que también intervinieron las monjas del Buen Consejo para ayudar a los heridos, pues había un grupo escolar, que era el grupo escolar de la escuela graduada, que estaba en la calle, lo que era la calle, hoy se llama Duquesa de la Victoria, antigua General Mola. Esos colegios estaban preparados lo había construido la Junta de Arbitrios, y estaban preparados para ser entregados a la ciudad, y hubo que convertirlo en hospital de campaña, y luego ya se quedó para siempre como hospital de campaña, y además se hizo cargo de ellos la Cruz Roja. Ese es el hospital que hasta el año 1990 hemos tenido como único hospital civil de la ciudad, hasta que se inauguró el hospital comarcal. Y bueno, ya en aquella fecha también ese hospital del Dóker que hemos hablado, que estaba al final de esta calle, se trasladó, porque era un hospital desmontable de barracones de madera, se desmontó de ahí y se llevó a su actual emplazamiento. Además hay una cosa muy curiosa, porque ese hospital, habrán visto ustedes que está señalizado que ponen ramal Dóker. Pues eso tiene su explicación, porque el ferrocarril que venía de Marruecos, de la zona del frente, digamos, pues tenía un apeadero precisamente en la puerta del hospital, y allí se bajaban a los soldados heridos y se les ingresaba directamente. Por eso esa zona allí se llama ramal Dóker. Supongo, señor Cuenca, que la situación tan caótica y el destrozo que se había producido en Melilla y los numerosos heridos hacía que los hospitales pues fueran los mismos colegios, y eso, por supuesto, enturbiara, como decía hace un instante, la vida de los escolares melillenses. ¿Se tenían que utilizar a los colegios como hospitales? Pues sí, la verdad es que la situación hospitalaria o sanitaria de Melilla era realmente muy mala. Por eso, como ya hemos dicho antes, cada vez que había una campaña, pues había que habilitar todos los edificios disponibles para convertirlos en hospitales. Ya en la campaña de 1921 las cosas mejoraron bastante, porque se construyó un hospital militar en la Alcazaba, donde estaba el antiguo regimiento de infantería de San Fernando, de África, el regimiento de infantería de África 68. Después se construyó, aparte de que se trasladó el hospital del Dóker a su nuevo emplazamiento y se amplió, se construyó un hospital donde está hoy la Escuela de Magisterio, que fue el Hospital Gómez Jordana. Donde está el cuartel de artillería 32 se construyó otro hospital que se llamó Hospital de Alfonso XIII, y que los barracones aquellos, cuando se desmontó el hospital, porque ya las necesidades de la campaña no era necesario dicho hospital, se convirtió en el cuartel de artillería. Y luego existía también, aparte del hospital de Cruz Roja que hemos señalado, existía también el hospital indígena, que se ha reconvertido en varias cosas y hoy día es el Colegio Mediterráneo. Pues, lógicamente, cuando las campañas de Marruecos terminaron allá por los años 26, 27, pues todos estos hospitales fueron desmontados, se le cedieron a la ciudad para otros usos que ya acabamos de mencionar,
y tan solo quedó como red hospitalaria de Melilla el Hospital Civil de Cruz Roja, durante muchos años pionero de la sanidad en Melilla, el Hospital Militar, como digo, hasta que se construyó el nuevo Hospital Comarcal. Y bueno, pues esa es la historia de Soralegría y de su entorno en Melilla. Francis. Bien, pues ya hemos conocido más de la vida de alguien entrañable para esta ciudad como es Soralegría. Don Manuel, lo vamos a dejar aquí, esto es tremendo. La semana pasada, en la Plaza Comandante Benítez, tuvimos el mismo problema del tráfico, pero es inevitable en una ciudad y da alegría porque ver que bulle la vida, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que técnicamente sería más fácil venirse a rodar a las 8 de la mañana. Por ejemplo, o a horas intempestivas. O los sábados. Lo vamos a dejar aquí, decía, nosotros nos vamos a dar una vuelta por este lugar, por esta calle, y vamos a recordar, vamos a charlar, hablar de las viejas historias de Melilla, porque nosotros, don Manuel Cuenca y yo, vamos a seguir callejeando. Hasta ahora. Bien, después de haber paseado un poco por la calle Soralegría y después de haber conocido la historia de mano de nuestro asesor, don Manuel Cuenca, nos hemos venido a uno de los lugares con más tradición y más solera en esta calle, en una de las calles del centro de la ciudad. Nos referimos a la Cooperativa Gráfica Melillense, un lugar de tradición pura y dura, como se suele decir, porque lleva aquí desde el año 1912. Yo creo que aquí se puede respirar lo que era la Melilla de antes, ¿verdad? Y conocer muy bien de primera mano la vida que tenía este lugar. Vamos a hablar con uno de las personas, uno de los trabajadores de la cooperativa, él es don Guillermo Castillo, y con él vamos a conocer anécdotas y cosas interesantes que han sucedido, que han venido sucediendo y marcando el pulso diario de esta calle, la calle Soralegría, que antes se llamó Sor Josefina, en fin, una serie de vicisitudes que han venido teniendo esta calle, este lugar, que yo creo que merece la pena reseñar. Pero para empezar, a mí me gustaría que don Guillermo nos dijera, ¿cómo llegó al mundo de la imprenta? Pues llegué al mundo de la imprenta por mediación de un amigo que trabajaba aquí. Entonces él me avisó, entonces estaba yo todavía en el colegio, si quería trabajar en imprenta, y pues me pasé por aquí por la imprenta, vi que era una cosa muy bonita y dejé el colegio para venirme aquí. Me di cuenta también que aquí había muchos hombres, muchos compañeros, había pues por lo menos 30 hombres trabajando
en máquina y en caja y en encuadernación. Y la verdad que vi que era un oficio muy bonito, que actualmente, después de tantos años que llevo, pues no me arrepiento de estar en él. ¿Y qué le puedo decir? Ahora actualmente la imprenta se está modernizando y esta parte de aquí de las cajas y de las máquinas, pues la verdad, personas como yo, que llevamos tantos años en este oficio, pues se añora. Y ahí ahora mismo tenemos ahí una máquina del año 1935. La máquina es una máquina que le tengo yo mucho cariño porque he trabajado en ella. Y la verdad, pues, al tener que modernizar el taller en trabajo offset y tener que dejarle tipografía, tenemos que venderla para chatarra. ¿Y usted cree que la sorpresa mía es que no hay nadie aquí en Melilla que se quiera hacer cargo de esa máquina? La hemos ofrecido al museo, el museo dice que no tienen sitio para meter esa máquina. He llamado ahí al arte y oficio también, tampoco es una máquina que... Total, que es una pena. Ahí está esa máquina que va a venir un chatarrero para deshacerla, para deshacerla y venderla por hierro. ¿Qué recuerdos tiene de la época en la que empezó aquí, en la Cooperativa Gráfica Melillense? Pues recuerdos muy bonitos porque había muchísimo trabajo, no existía la competencia que hay hoy, había más imprentas que actualmente, pero que había muchísimo trabajo, no habían fotocopiadoras como hoy, y el recuerdo es muy bonito porque es que aquí pues éramos como una familia, es que éramos una cooperativa que se componía pues de 25 a 30 hombres, y la verdad una cooperativa pues era difícil mantenerse en aquella época y llevarse bien, y lo bonito es que nos llevábamos todos muy bien, éramos todos pues una familia. Aquí en las cajas pues habían por lo menos 10 o 12 hombres trabajando, en las máquinas habían otros 10 o 12 hombres trabajando, y allí en la encuadernación, en manipulado, pues habían 3 o 4, y era muy bonito, mucha armonía. Se llegaba a la hora a las 3 de la tarde, se entraba a trabajar, y la verdad, la calle esta apenas había circulación en aquellos años. Pues usted cree que nos daba tiempo de echarnos aquí en la puerta un partido de fútbol. Los mismos cooperadores, 10 contra 10, 8 contra 8, y nos echábamos un partido de fútbol. Que pasaba un coche, pues todo el mundo afuera. Luego seguíamos el partido, o sea, es una cosa muy bonita. Luego llegaba estas Navidades, o sea, llegaba el mes de diciembre. Aquí habían personas muy alegres y ya pues había momentos que se traían una zambomba, una pandereta y la pasábamos muy bien. O sea, a 1 de diciembre ya teníamos aquí ya los rosquillos y la bebida, o sea, muy bonito. Pero era por eso, porque había muchos compañeros y se podía hacer una fiesta. Yo ya les digo, yo guardo tiempos muy bonitos. Ahora es diferente, ahora somos 6 nada más, y en lo que cabe, somos 6 y hacemos pues eso, lo que podemos. Como todos los años, es una tradición que tenemos. Ahora llegan las Navidades y hacemos lo mismo que siempre se ha hecho, no queremos que desaparezca. Ahora cogemos nuestras botellitas, nuestras cervezas y siempre celebramos pues el 24 y final de año. Don Guillermo, por los años que lleva aquí trabajando y por la cantidad de horas que se pasa, supongo, en la imprenta, ¿usted se considera más del centro que del lugar donde vive en Melilla? Bueno, yo me considero del centro, porque aunque yo vivo en Cabreriza, la verdad es que te pone a pensar, yo me tiro aquí más horas que en casa. Estoy aquí 8 o 10 horas diarias y en casa pues lo que cabe te tiras 2 o 3 horas diarias y luego la noche. Y yo yo creo que me considero más del centro, porque aunque yo tengo mi casa, esta la tengo que considerar también como la imprenta, como mi segunda casa, mi casa, porque toda la vida pues, la he pasado aquí. Aquí me casé, tengo 2 hijos y todo pues ha salido de aquí, del esfuerzo de aquí del taller. Y es bonito, yo, mira, cuando me voy por ahí de vacaciones y vengo y veo la calle, veo la imprenta, me da alegría, porque son muchísimos años los que llevo aquí y la verdad pues es mi casa, es
es una cosa que no se le puede decir que no tienes cariño. Son muchísimos años los que llevo aquí trabajando, he tenido muchos compañeros y mira, no sé, yo creo que la tengo que considerar como mi casa, por lo dicho anterior, porque todo el esfuerzo y toda la vida pues la he hecho aquí. Y algo que nos gustaría saber, ¿la fisonomía de la calle Sor Alegría ha cambiado mucho desde que usted lleva aquí trabajando en la cooperativa gráfica? Pues la calle, la verdad es que no ha cambiado mucho. La calle, había aquí en la esquina había una otra escuela, se llamaba Gofema, hace muchos años. Más arriba había un taller, me acuerdo yo que iban muchísimas mujeres, taller de bordado, que recuerdo que bordaban y ellas cantaban, tenían una canción que cantaban, refiriéndose a la señorita profesora y a la calle. Y más arriba había una tienda muy pequeñita también. También estaba ahí enfrente estaba el almacén de harina de Moatar, en la esquina también. Hace muchos años el edificio del Buen Consejo, hoy actualmente la UNED, no es como era, o sea, no es como es. Esta parte de aquí tenía una muralla aproximadamente de unos 2 metros, 3 metros. Y claro, en las niñas del colegio, pues de aquí de la imprenta oíamos de jugar a la hora del recreo. Entonces, pues ya hace unos años, vamos, bastante tiempo, ya levantaron lo que es actualmente el edificio que hoy en día es la UNED. Nosotros le teníamos mucho cariño al colegio este del Buen Consejo porque nos recuerda muchos recuerdos. Siempre veíamos a las niñas de pasear por aquí, antes de entrar se ponían a darle vuelta al colegio. Y luego eso, lo que les dije anteriormente, el recreo. Se ponían las niñas ahí a chillar, a jugar. Lo que no ha cambiado, yo creo que lo que no ha cambiado nada, es la imprenta. El edificio y la imprenta. Señor Castillo, ¿cuál piensa usted que ha podido ser la mejor época de cuantas ha vivido aquí, en la calle Sor Alegría? Pues aquí tuvimos, refiriéndonos al trabajo, pues de hace unos 10 años para atrás, había muchísimo trabajo, porque entonces existían las minas del RIF, la empresa esa minas del RIF, que se le hacía muchísimo trabajo, se le hacía muchísimo trabajo también a Gaselec. A minas del RIF me acuerdo yo que íbamos hasta allá con un carro, con una carretilla cargado de impresos, eso ya ha desaparecido. Gaselec lo mismo, también no se le trabaja. Donde también se le trabajaba mucho era a los autobuses de Marruecos, que antes cuando los autobuses paraban aquí en la parte del Mantelete, que había una estación de autobuses, y le hacíamos, pues ya le digo, todos los trabajos aquí a Marruecos, muchísimo trabajo. Hoy actualmente aquí a Marruecos no se le hace apenas nada, pues ya ellos tienen su imprenta y eso. Y refiriéndose al ambiente, pues la verdad es que antes era más bonito, yo es que no sé si es que antes había más habitantes aquí en Melilla, las personas eran más sinceras, o sea, las personas eran más abiertas, ibas de paseo después de la hora del trabajo y te ibas a la avenida de un paseo a cualquier parte de la calle y veía otra cosa, otro ambiente. Yo creo que o es que la gente hoy en día sale menos, pero o es que hay menos habitantes en Melilla. Pero antes yo veía que hace, pues eso, 20 años menos era diferente. Había un ambiente más sano, mejor, más bonito. Y en el trabajo, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo. Todo ha cambiado. Aquí había más personas, más trabajo y la calle, pues hoy actualmente está bastante mal en el asunto del trabajo de imprenta. Tenemos nuestros clientes, pero vamos, que los conservamos. Y lo dicho antes, en el ambiente de la calle, pues usted sabe que las personas hemos cambiado. Hoy está el mundo de una manera que ya no es como antes.
Antes la persona era más sincera y hoy pues cada uno vamos a lo nuestro y ¿qué le voy a decir de lo que es hoy actualmente la vida? Desde luego que eran otros tiempos, pero a mí me gustaría saber, o que nos contara, que contara a los melillenses alguna de las muchísimas anécdotas, seguro que después de tantos años ha podido vivir aquí en la Cooperativa Gráfica Melillense. Bueno, aquí hay varias anécdotas, pero hay una que es muy importante. Esta es una anécdota que yo no la he conocido porque no había nacido, pero claro, por las personas mayores que habían aquí, pues me la llegaron a contar. Ahí tenemos un trocito de metralla que personas que ya muy antiguas, bueno, a mí y a mis compañeros siempre nos lo han contado. Este es un trozo de metralla del año 37, que ahí está todavía, tira hasta la fecha, el año del 37. Dicen que esto es un barco que vino, aquí se acercó aquí a Melilla, se llamaba Jaime, empezó a bombardear Melilla. Y entonces llegó un trocito de metralla aquí a la puerta de la imprenta y uno de los señores que hoy actualmente, por la edad, ya fallecieron, pues cogió, la amarró y le puso la fecha y ahí está. O sea que eso es una cosa que le tenemos cariño. Además, yo creo que es cierto, porque todos los trabajadores que habían aquí, todos nos contaban lo mismo. Y ahí la tenemos. Y luego tenemos otro trozo de metralla, también más grande, del año 90, ahí también la tenemos, que fue cuando explotó el polvorín, el año 90, hubo también ahí, se rompieron varios escaparates de aquí del centro, también la tenemos ahí, que ahí viene la fecha. Y luego tenemos también, que la tenemos aquí pegada en la pared, un tal Teniente Carlos. Este hombre pertenecía a regular el 5 de cuando estaba en Seganga, antes de la independencia. Pues este hombre, por lo que me contaron también, este hombre aquí se le hacía la revista a Atlanta y entonces venía el hombre mucho por aquí. Este hombre, en una de las maniobras que hacían los militares en aquella época, pues tuvo un accidente y falleció. Entonces, por el cariño y la simpatía que le teníamos nosotros, pues ahí tenemos. Usted verá ahora que la tenemos ahí pegada en la pared. Son 3 anécdotas que le tenemos cariño. Bien, pues esa es la historia de esta empresa, ¿verdad?, de esta cooperativa, que tantas satisfacciones ha dado a las personas que han pasado por aquí y que tanto tiempo lleva enclavada en esta calle, de la que hoy hemos conocido la historia, una historia preciosa, por la labor abnegada de Sor Alegría en Melilla, y de, bueno, pues sus muchos esfuerzos por sacar adelante una ciudad como la nuestra, ¿verdad?, que tantos obstáculos ha tenido a lo largo del tiempo. En cualquier caso, don Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes, pues emplazarles para la próxima semana aquí en el programa Callejeando, el próximo martes a las 10:30, ya saben, conoceremos más historia de Melilla. Hasta entonces. Good.